Buenos días. Como decían los compañeros, la jornada del día 17 y del día 18 que vamos a tener en Madrid con los distintos representantes de Coca-Cola de Europa está enmarcada dentro de ese apoyo solidario que quieren manifestar a los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada, pero también está enmarcado dentro de esa reestructuración que va a poner en marcha Coca-Cola Europa Partners en Europa. En esos primeros contactos iniciales que están teniendo, ya les están planteando a los sindicatos europeos, y en concreto en Alemania principalmente, como salidas y alternativas del empleo, ese empleo que han puesto en marcha en Fuenlabrada y que es la marginalidad del empleo sin ningún tipo de tecnicismo y completamente manual, enmascarado falsamente a través de esos centros logísticos. Y por eso tiene una importancia el compartir esa jornada y que estos compañeros tengan una imagen real del tipo de trabajo que les van a ofrecer. Dicho eso, lo que voy a hacer es pasar a realizaros algunas reflexiones que nos hacemos los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola en Fuenlabrada y también algunas preguntas. Para nosotros, el 18 de enero está en juego la credibilidad de la justicia de lo social. La sentencia de la Audiencia Nacional de junio del 2014 dictó nulos los despidos y readmisión en su puesto de trabajo por vulneración de derecho fundamental. Los autos posteriores de la Audiencia Nacional dictaron en las mismas condiciones a la fecha del despido, tanto salariales, de horario y en su centro de trabajo. La sentencia de abril del 2015 del Tribunal Supremo ratificó íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional y dictó readmisión en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que los trabajadores tenían a la fecha del despido. Incluso el Poder Judicial, en una nota, reflejaba que se producía en las mismas condiciones milimétricas de salarios y horarios. El auto de ejecución de septiembre del 2015 de la Audiencia Nacional sorpresivamente modifica ambas sentencias y dicta readmisión en otros puestos de trabajo diferentes y con movilidad funcional en un proyecto logístico virtual. Cada trabajador recibió una carta de readmisión en base a ese auto, con su nuevo puesto de trabajo y su salario anual. 3 años después, los trabajadores ni estamos en nuestro puesto de trabajo, ni tenemos los mismos salarios, ni los mismos horarios. La empresa inaplica nuestro convenio colectivo, no se cumple el auto y tampoco se cumple la sentencia firme del Tribunal Supremo. No existe tutela judicial efectiva como mandata el artículo 24 de la Constitución española sobre la indefensión y la tutela judicial. Tampoco estamos readmitidos según dictó el propio auto de septiembre del 2015. El proyecto logístico no existe, los puestos de trabajo no existen, ni los trabajadores están en sus puestos que se les comunicó por carta para la readmisión. La Inspección de Trabajo, en su informe de abril del 2015, lo recoge explícitamente, no lo decimos nosotros. La empresa no cumple el auto y la sentencia y se permite el lujo de aplicar el artículo 41 de modificación de condiciones de trabajo sobre la readmisión del propio auto. La empresa ha declarado que tiene permanentemente informada al respecto a la Sala de lo Social. Coca-Cola Europa Partners solicita incidentes y la Sala se los atiende. Comisiones Obreras ha solicitado varias veces medidas cautelares para el cumplimiento de la sentencia y ha sido denegado. Coca-Cola y su embotellador han engañado reiteradamente a la Audiencia Nacional, como lo demuestran estos hechos relatados. La justicia tiene conocimientos de ello, como lo reconoce Coca-Cola. No estamos en los puestos como dictó la sentencia, ni en los puestos comunicados siquiera por el propio auto. El proyecto logístico es virtual, no existe y la empresa lo ha comunicado por escrito a través del artículo 41, exponiendo que no se va a desarrollar ese proyecto y modificando las condiciones al mismo tiempo de los trabajadores. Todo eso con una sentencia firme por vulneración de derechos fundamentales. Llegado a este punto, el Tribunal Supremo el día 18, si avala los hechos
consumados de Coca-Cola y su embotellador, que ha modificado las decisiones judiciales a su antojo para modificar una sentencia que la condenó, pone en tela de juicio la justicia en nuestro país. El ERE fue nulo por varios motivos, pero fundamentalmente por la vulneración del derecho fundamental de la huelga. Así se resalta en sentencia y autos. El engaño de la empresa se argumentó por falta de capacidad ociosa de producción entre las fábricas cerradas. Hoy la empresa está publicando en prensa sus intenciones de aumentar las inversiones de producción en nuestro país por falta de capacidad de absorber el cierre de Fuenlabrada con las otras plantas de producción. Pero el auto mantiene que no se incorporen a los trabajadores en su puesto de trabajo. Sin embargo, se crearán nuevos puestos de producción estando sin reincorporarse a sus puestos de trabajo en Fuenlabrada, según una sentencia firme de este Tribunal Supremo. Llegados a este punto, los trabajadores y las trabajadoras nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué la justicia ha permitido a Coca-Cola que no se cumplan sentencias y autos en los plazos dictados? ¿Por qué se han negado las medidas cautelares de no desmontar las instalaciones para garantizar el cumplimiento de la sentencia? ¿Por qué si a la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo existían 6 líneas de producción en Fuenlabrada, no se dictó el cumplimiento de la sentencia existiendo capacidad para ello? ¿Por qué si a la fecha del auto de ejecución en septiembre del 2015 seguían existiendo esas 6 líneas de producción y las instalaciones generales necesarias en Fuenlabrada, no se dictó el cumplimiento de la sentencia? ¿Por qué no se atendieron las medidas cautelares poniendo conocimiento judicial que la empresa seguía desmontando líneas de producción para que a través de los hechos consumados de Coca-Cola exponer que no era posible la readmisión en sus puestos ante un recurso registrado en casación al Tribunal Supremo? ¿Por qué tras la sentencia firme de mayo del 2015 se permite a Coca-Cola dar de baja instalaciones necesarias como la depuradora a través de la Comunidad de Madrid para no cumplir con la readmisión de la sentencia con estos hechos consumados? ¿Por qué se dicta auto con movilidad funcional para modificar sentencia alegando la empresa que era imposible la readmisión en sus puestos de trabajo al no existir cuando esto era falso? ¿Por qué la justicia no envió a técnicos o a la inspección de trabajo para comprobar si era posible la readmisión en sus puestos de trabajo y si envía a técnicos para los incidentes que solicita Coca-Cola y su embotellador? ¿Por qué se dicta en auto de ejecución que advierte con la activación del artículo 284 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social para trabajadores en Valencia en el auto y no para los de Fuenlabrada, estando operativos nuestros puestos de trabajo y puestos suficientes para ellos y la mayoría de las instalaciones necesarias? A la fecha de dicho auto había 6 líneas de producción, solamente con 3 puestas en marcha. ¿Por qué tras el auto y estando recurrido en casación dicho auto al Tribunal Supremo se le permite a Coca-Cola posteriormente desmantelar casi la totalidad de estas líneas de producción? Nos seguimos preguntando. Quizás sería para llegar al día 18 de enero, donde el Tribunal Supremo tiene que ratificar lo que considera Coca-Cola más interesante para ella, que no es posible la readmisión en sus puestos de trabajo según sentencia, pero no ajustándose a la realidad. ¿Por qué no se aplica la sentencia y el auto reconociendo la inspección de trabajo y la propia empresa otra modificación de condiciones de trabajo sobrevenida a través del artículo 41 que impide la tutela judicial efectiva estando ante una indefensión y degradación del trabajador con una sentencia firme del Tribunal Supremo? El propio auto de ejecución de la Audiencia Nacional en su página 74 recoge, con sentencia avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 141/2014, que no será admisible la degradación funcional permanente que atentaría contra la dignidad de los trabajadores. Se estaría ante una indefensión y falta de tutela judicial efectiva y por eso debe estar limitada esta movilidad funcional. ¿Cuántas modificaciones de trabajo, nos preguntamos, tenemos que tener los trabajadores de Fuenlabrada con una sentencia firme de nulidad de derechos fundamentales para recibir esa justicia real y no la indefensión que nos está ofreciendo la justicia española? Los trabajadores de Fuenlabrada, lo hemos dicho, ni están en su puesto,
ni en el puesto que designó la empresa a través del auto. No existe el proyecto presentado ante la Audiencia Nacional. Se modifican nuestras condiciones salariales y de horarios, aplicándose una segunda modificación de condiciones de trabajo con el artículo 41. Sin trabajo efectivo, como dice el informe de la Inspección de Trabajo, y todo ello con sentencia firme. Aún nos preguntamos en este país si la justicia existe, si hemos recibido tutela judicial efectiva. Hoy, y es un ejemplo, un químico de los compañeros que teníamos en Fuenlabrada, a eso que hablan de milimétricamente en cuanto a categorías y niveles que hace referencia a la justicia española, ni siquiera está en su puesto de carretillero o el puesto logístico que dictó el auto. Hoy un químico, a través del artículo 41 en Fuenlabrada, está en un puesto de jardinero, por eso de que el proyecto es virtual y que nunca se va a desarrollar. Tras 2 modificaciones de condiciones de trabajo, ni siquiera con su puesto logístico. Los de mantenimiento no están ni realizando mantenimiento de ningún tipo, ni industrial porque no existen, ni tampoco de las instalaciones. Están sentados en una silla como cualquier administrativo sin ningún tipo de contenido efectivo de trabajo. ¿Por qué se le ha permitido a Coca-Cola y a su embotellador todos estos hechos consumados y otros que podríamos estar relatando aquí durante horas? ¿Por qué no se cumple la sentencia siendo una empresa que está en condiciones económicas de hacerlo, que no tiene problemas económicos y que está discutiendo con los poderes políticos dónde se crean las nuevas inversiones de producción en función de los impuestos de azúcar y no se da cumplimiento a la readmisión en el centro de Fuenlabrada como dicta la sentencia, siendo falso el argumento para su cierre de que no era necesaria argumentando el exceso de esa capacidad ociosa? ¿Por qué en su defecto, mientras la empresa cumple la sentencia firme, no se aplica el artículo 284 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social hasta que se cumpla con dicha sentencia y se advierte para otros trabajadores, como recoge el auto de otros centros de trabajo, pero no para los de Fuenlabrada? ¿Por qué se nos tiene degradados con trabajo marginal y sin proyecto y fuera de la organización de los embotelladores, recortándonos permanentemente los salarios, derechos e inaplicando nuestro convenio colectivo con un trabajo completamente marginal y con un móvil colectivo? ¿Por qué estamos sometidos a un juicio colectivo de modificación de condiciones de trabajo a través del artículo 41 el día 2 de febrero en Móstoles, cuando la empresa no ha cumplido con la readmisión de la sentencia ni el auto? ¿Por qué la sentencia y el auto modifica en función de las intenciones y deseos de Coca-Cola y de su embotellador? ¿Quién dicta la justicia en nuestro país? ¿Coca-Cola? ¿Los poderes que ejercen estas presiones? ¿Por qué se dice en el auto que no existe capacidad fabril, como alega la empresa, y se hace caso de la justicia, de este engaño, de la condenada, cuando hay 6 líneas de producción a la fecha de ese auto y casi la totalidad de las instalaciones para aplicar la sentencia? ¿Por qué una empresa condenada modifica la sentencia a su antojo, con el tiempo y hechos consumados y la justicia lo tolera? ¿Por qué los únicos trabajadores despedidos a los que se les vulneró el derecho de la huelga y se les negó el derecho a la información previa, que son los de Fuenlabrada, afectados por esta sentencia de vulneración de derechos fundamentales, no tienen derecho a tener esta justicia, hasta tener esta tutela judicial efectiva y no estar ante esta indefensión que nos produce la justicia? Se les recorta sus salarios, los derechos que están recogidos en sentencias, en el auto y en las propias cartas de readmisión. ¿Por qué nos vemos obligados a reclamar nuestro salario como reclamación de cantidad, tanto del 2015 del 2016, con resoluciones judiciales firmes? ¿Cómo una movilidad funcional ordinaria puede estar por encima de una sentencia firme del Tribunal Supremo en relación a derechos fundamentales y de nulidad? Si no se cumple con lo dictado en sentencia firme y Coca-Cola la modifica a su antojo, dicha sentencia, a nuestro juicio, será un escándalo en este país. Coca-Cola tendrá un Vietnam americano garantizado. Estamos dispuestos a pedir amparo al Tribunal Constitucional. Iremos a Estrasburgo si fuese necesario, porque igualmente que en este país se ha comprobado que no existe justicia a través de las hipotecas y de la sentencia de los trabajadores temporales, parece que tengamos que los trabajadores de Coca-Cola ir a pedir justicia fuera de nuestro país. Muchas gracias.